Ya estamos viendo la presentación. Sí, ya se ve, pero Excelente. Entonces, bueno, habíamos quedado en esta diapositiva que tenía como un cuadrado verde y que yo les había dicho que ese cuadrado básicamente delimitaba lo que llamábamos una zona estándar donde yo utilizaría equipo estándar que tiene un precio estándar, o sea, que es el equipo más barato y más común, por decirlo así. Que fuera de ese rectángulo verde, es decir, eh, temperaturas inferiores a 40 grados o superiores a 250 grados, y en el caso de la presión, si estoy por debajo de una atmósfera o por arriba de 10 atmósferas, pues ya me salgo de esa zona verde y entonces eso puede implicar dos cosas, puede implicar aumento de costos y puede implicar algo de fíjense que esta diapositiva tiene esa presentación en tres diapositivas, pero no necesariamente que vamos a ver las 80 diapositivas, que es un índice que solamente es información, pues muchas de tipo de operaciones unitarias, el paso de diseño de bombas, diseño de intercambiadores, etcétera, pues, y pues algunas otras cosas que son pues de interés, puede ser de interés, que las conozcamos. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas interesantes que viene aquí es esta foto. ¿Qué es lo que estamos viendo allí? ¿Alguno de ustedes que me quiere decir? ¿Qué estaríamos viendo? ¿Qué pasó allí? como que el tanque se comprimió por un exceso de vacío. Sí, es correcto. O sea, digamos, ese es un camión cisterna y posiblemente un tanque de gas, o sea, es incluso más grueso, las paredes son más gruesas que un camión cisterna. Y sin embargo, pues ocurrió de que posiblemente estaban pues, extrayendo el gas y se dio un vacío y el tanque no lo soportó y pues, se aplastó. Entonces eso puede pasar. Entonces, pues ese tanque literalmente pues se pierde. Entonces eso representa un costo y eso pues nos indica que pues que en el caso del vacío los tanques necesitan un refuerzo, necesitan tener paredes más gruesas o tener un refuerzo y eso implica costo para que aguanten el vacío. Aquí, por ejemplo, tenemos eh, que, por ejemplo, que si tenemos que hacer un recipiente y cuando hablamos de un recipiente, fíjense que pues puede ser un tanque como los que estábamos viendo, como el que acabamos de ver, pero puede ser, por ejemplo, una torre de destilación, una torre de absorción. Esos generalmente se diseñan bajo una norma de recipientes de proceso. Entonces se consideran un vessel para efectos de diseño y de construcción. Entonces, fíjense que ahí dice que digamos que cuando cuando una torre tiene más de 13,5 pies de diámetro, que eso es aproximadamente 4,5 metros, que se vuelve muy complicado, se vuelve costosa esa torre. ¿Y cuál puede ser la razón? Que tiene que ver con el dibujito que está allí. ¿Por qué se presentan complicaciones cuando una torre es mayor de 4,5 metros de diámetro? O sea, es una torre grande. ¿Qué podría representar el dibujo que está allí debajo del donde hablan del diámetro? Se vale participar. Entre más rápido participemos es mejor. ¿Qué puede significar ese dibujo que viene una carretera y un puente? Supongamos que ustedes El compran una transporte. torre. Adelante. Puede ser como el transporte, profe. El La transporte, materia. exactamente. Ustedes compran una torre de destilación en China o en México o en Estados Unidos y ¿cómo la traen? Primero por barco.
pero una vez que venga, baje del puerto, la descargan, la montan en una plataforma y se tiene que venir por carretera. Entonces, cuando vienen equipos muy grandes, y eso pasa aquí, por ejemplo, con Recope, con el ICE, con otras empresas, hay que hacer toda una logística con la empresa de transporte de ver por las cuáles carreteras puede ir ese equipo, por cuáles puentes, si los puentes pueden aguantar el peso, si el ancho de la carretera, digamos, si el equipo excede el ancho de la carretera, tiene que ir con escolta policial porque tienen que ir haciendo, digamos, haciendo señales a los otros carros de que viene pues un equipo más ancho que el carril, digamos, que ocupa. Igual si hay un puente, si hay que pasar debajo de un puente y el equipo es más ancho que ese puente, pues hay que tomar una ruta alterna. Entonces, fíjense todo lo que implica eso y eso normalmente nos encarece, pues si no de la parte del equipo, nos encarece la parte de la logística y del transporte. Entonces, vean que, pues, qué interesante. Y ahora fíjense que dice también que cuando una torre es mayor de 180 pies, eso es aproximadamente 60 metros, o sea, existen torres de 50, 55, 60 metros, pero si entre más alta la torre, pues se vuelve también muy complicado y muy costoso pues manejar esa torre, poder, digamos, instalarla. ¿Por qué creen que sucede eso? Y si eso sucede en Estados Unidos y en otros países, pues fíjense que con más razón en Costa Rica. ¿Cuál creen ustedes que es la razón viendo el dibujo? Por las grúas. Por las grúas, exactamente. Las torres hay que instalarlas con grúas. Y entonces fíjense que hasta hace pocos años en Costa Rica hay grúas digamos, no es solamente el tema de altura, porque fíjense que ahí está dibujada una grúa como las que se usan en edificios, que lo que transportan son tuberías y concreto y alguna cosa así, pero cuando es algo realmente pesado, pues esas no se usan, no puede ser una grúa de ese tipo, sino tiene que ser otra grúa mucho más, digamos, que soporte más peso. Entonces, fíjense que ahí dan datos de Estados Unidos que entre más alta la torre, hay menos grúas en Estados Unidos que la pueden manejar. Entonces, eso hace que pues también se encarezca mucho el tema de la instalación. Entonces, vean, pues, tema de costos. Entonces, fíjense, pues fíjense factores que pueden encarecerme en mi equipo. Tema de costos por presión o temperatura, tema de riesgos, tema de materiales. Podemos ir tomando nota. Tema de que la torre sea muy ancha de diámetro, muy alta de altura. Analicemos un poquito algunos detalles adicionales. Hasta aquí, digamos, ¿alguna pregunta? ¿Les parece interesante el tema? Digamos, son cosas que tal vez no conversamos, no se ha conversado así cotidianamente en los cursos de química, pero resulta muy importante si en algún momento tengo que montar mi empresa o trabajar en una empresa que haya que instalar equipos. Vamos a continuar. Vean este detalle. Yo les mencioné el agua refrigerada la clase pasada. ¿En qué situación ocupábamos agua refrigerada? Cuando ocupamos enfriar un proceso. Sí, pero también tenemos agua corriente, agua de un pozo o de un río. Entonces, ¿en qué momento tendríamos que cambiarnos a agua refrigerada? Se vale participar, entre más participemos, mejor. En el uso de condensadores. Condensadores, yo puedo hacer condensación con agua corriente. O sea, ¿cuál es el detalle? Hay un detalle que me obliga a pasar a agua refrigerada. Cuando la temperatura es baja, es muy baja. Cuando la temperatura que yo Por tengo ejemplo, que por debajo de alcanzar, los 25 grados se ocupa agua refrigerada. sí, en realidad es debajo de los 35. Bueno, Ujú. Porque habíamos dicho algo que porque era debajo de 35, si mi temperatura de mi corriente que estoy enfriando tiene que ser de 35 para abajo,
tengo que usar agua refrigerada, había una razón. Porque tiene que haber 10 grados de diferencia entre cada una. Es correcto. Entonces tengo que tener un margen. Acuérdense que el delta T es la fuerza motriz. Si yo tengo un margen muy chiquito, pues ese proceso va a ser muy lento, voy a ocupar un intercambiador muy grande. Entonces, por eso se habla de un delta T mínimo. Entonces, si tengo que bajarme de 35 grados mi temperatura de la corriente de proceso, pues ocupo agua refrigerada. Entonces, fíjense, el dato que está por allí, son unos costos tomados del Turton, son costos representativos. Básicamente, el agua refrigerada vale 10 veces más cara que el agua corriente. Entonces, de hecho, cuando nos metamos en la parte de costos, los datos que ustedes están sacando de los calores, digamos, y los datos ustedes están sacando también flujos másicos de agua de enfriamiento, flujos másicos de vapor, todo eso lo tenemos que convertir a dólares, a costos. Entonces, si por A o por B, algunos de mis procesos requieren agua refrigerada, pues yo tengo que considerarla por aparte y el costo de esa agua va a ser 10 veces más grande que el agua corriente, el agua, digamos, que yo tengo a 25 grados de un río, de un pozo, de una torre de enfriamiento. ¿Alguna consulta? La idea es que, fíjense que esto lo tenemos que aplicar cuando hagamos los cálculos de costeo de los equipos, del costo de los servicios específicamente, de los utilities. Vamos a seguir adelante. Fíjense que si nosotros tuviéramos que calcular espesor de paredes, que es un tema de mecánica de materiales, existen unas fórmulas. Digamos, existe básicamente esta fórmula que estamos viendo. La T es el espesor de la pared y entonces pues viene una fórmula que sale de consideraciones mecánicas. Y entonces fíjense que esa fórmula tiene la presión en el numerador y en el denominador. En el numerador, digamos que está sumando y en el denominador está restando. Y entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar cuando aumenta la presión? Fíjense que las preguntas que les hago, en algunos casos, la respuesta está en la misma diapositiva. Entonces, pero tratemos de analizar un poquito esa fórmula para poder justificar la respuesta o lo que estamos viendo. ¿Qué pasa con el espesor cuando aumenta la presión? Tiene que aumentar el espesor para que pueda soportar la presión. Tiene que aumentar. Y entonces, si vemos la fórmula, la presión está en el numerador, entonces aumenta el numerador. Y la presión está restando en el denominador, entonces me disminuye el denominador. Entonces, de los dos lados, contribuye a aumentar el espesor. Entonces, pues ahí se explica la fórmula, la misma fórmula nos permite ver que entre más presión va a ser mayor el espesor. Fíjense que esa fórmula tiene un segundo término. Ese segundo término se llama espesor por corrosión. Entonces, digamos, vean que si yo estoy diseñando, si tuviera que definir un espesor de mi tanque, y eso tiene que ver incluso con los heurísticos. Cuando veamos el documento de heurísticos, en la parte de tanques dice, hay que, para tanques de tal diámetro, suponga tal espesor, etcétera, nos da unas ciertas reglas rápidas para sacar espesores y luego agrega, hay que añadir un espesor de corrosión. ¿Por qué creen que hay que añadir ese espesor? Y no importa, digamos, si mi tanque es de gasolina, de un hidrocarburo o algo así, siempre hay que añadir un espesor de corrosión. Por posibles deterioros que sufra el material del tanque. Es correcto. O sea, todo tanque, aunque digamos, uno diga, bueno, los hidrocarburos son, digamos, son como un aceite, entonces son como un lubricante que va, digamos, que va a proteger, pero por ejemplo, la gasolina, el diésel, tienen impurezas, tienen agua, tienen sólidos, tienen un montón de cosas, que todo eso, de alguna manera, va deteriorando el material del tanque.
y con más razón si es agua, si es algún ácido, si es algún producto químico pues diferente, de alguna manera puede reaccionar con el material del tanque. Entonces, digamos, yo diseño un tanque para que tenga una vida útil, digamos 15, 20, 25 años. Y entonces este espesor, de hecho, se define, digamos, para que se supone una pérdida de material por año. O sea, el espesor se va reduciendo en el tanque año por año. Y de hecho, cada cierto número de años hay que medir los espesores de los tanques porque pues llega un momento en que ya ese espesor que añadimos por corrosión ya se perdió. O incluso puede, pues, incluso adelgazarse más el tanque. Entonces, ese tanque llega al final de la vida útil y hay que reemplazarlo. O sea, los tanques en algún momento se tienen que reemplazar por el tema de la corrosión, que se van adelgazando las paredes. Fíjense que son milímetros o décimas de milímetro por año, pero eso ocurre. Y pues dependiendo del mantenimiento del tanque y de otras cosas puede hasta acelerarse. En un clima tropical como el de Costa Rica, por ejemplo, el deterioro de un tanque puede ser mayor que en Estados Unidos o en Europa. Entonces, pues son temas pues interesantes. Eso también aplicaría a una torre de destilación, a un intercambiador de calor, etcétera. Todo lo que son equipos. En general, los espesores llevan un añadido por corrosión y va a llegar el momento en que los equipos va a haber que cambiarlos por corrosión. Entonces, pues digamos, en un estudio técnico-económico, pero ya en etapas posteriores uno podría, en un análisis, digamos, como en el caso les cuento, el caso de la refinería nueva de Recope. El estudio de esa refinería se hizo a 15 años. Y entonces, pues, podría ser de que hayan tenido que incluir algo como esto, que algunos de los equipos en 15 años puede ser que se deterioren y requieran reemplazo. En este curso, digamos que no vamos a considerar reemplazo de equipos, pero es bueno o importante que ustedes lo sepan y tomen nota. ¿Alguna consulta sobre esto que acabamos de comentar? Aquí lo más importante es que entre más presión, más espesor. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Cómo se decide qué espesor utilizar, por ejemplo? Ahí no, Como les decía, esto es un tema en el que no nos vamos a meter, no vamos a profundizar. Entonces, en los heurísticos, ahí se menciona, y lo que se menciona son en este rango, que está en este rango el espesor. Entre más añada yo, pues le estoy dando más vida útil al tanque, por decirlo así. ¿Y de qué va a depender la pérdida de corrosión? Pues depende, por ejemplo, de si estamos en Estados Unidos o si estamos en Costa Rica, para poner un ejemplo. Ok. Muchas gracias. Si es clima tropical o si es pues un clima seco, un clima húmedo, ese tipo de cosas. Del producto químico, o sea, tiene cierta complejidad. Bueno, vamos a ver ahora otra diapositiva que fíjense que nos habla de que los materiales tienen lo que se llama resistencia mecánica. Eso tal vez ustedes han escuchado o incluso habrán visto, digamos, algún video, algún artículo en algún momento de los ingenieros civiles que hacen unas pruebas, agarran unas barras de metal y las empiezan a estirar. O sea, las someten a un estiramiento y la barra inicialmente no cambia de tamaño, pero cuando pues ya la fuerza es mucha, la barra se deforma y llega el momento en que se rompe. Eso se llaman las pruebas de resistencia mecánica y de hecho de ahí salen estas curvas. Esta curva que estamos viendo, estas curvas de resistencia mecánica nos indican, digamos, en este caso, nos están indicando, dice, el máximo esfuerzo permitible. Eso es, por decirlo así,
el esfuerzo que se le ejerce sobre un material donde se empieza a deformar y si el esfuerzo continúa se puede romper ese material. Entonces, evidentemente, la idea es que nunca se debe alcanzar ese esfuerzo. Entonces, ahora fíjense qué pasa. Esto es un gráfico en función de la temperatura. Entonces, fíjense qué pasa. Aquí la temperatura, se ven los números muy pequeñitos. Pero fíjense qué pasa, por ejemplo, la curva inferior es del acero al carbono, el material estándar. Fíjense qué pasa cuando pasamos de los 200 grados a los 600 grados. O sea, los 3 puntitos que vemos aquí en la gráfica superior es el esfuerzo máximo permitible entre 200 grados y 600 grados. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué estamos viendo? Que ya el material no es tan resistente. El material, o sea, la resistencia mecánica baja de un valor, digamos, el valor de estándar, porque eso se mantenía constante, empieza a bajar y prácticamente a 600 grados, prácticamente cero. Entonces, fíjense que en 200 grados de temperatura se me cayó completamente la resistencia mecánica. Entonces, eso puede ser muy peligroso. O sea, por eso, por encima, digamos, de 400 grados o sea, entre 300 y 400, digamos que pareciera que el cambio no es mucho, pero de 400 a 600 es totalmente, pues, digamos, enorme el cambio. Yo les había comentado en algún momento sobre los factores de seguridad. ¿Cuál era el factor de seguridad con que se diseñaba un tanque o una torre de destilación para la presión? ¿Cuál era el factor que usábamos? Por ejemplo, si tenía que trabajar a 10, digamos a 10 atmósferas. Entonces, el recipiente de proceso, según las normas que hay de seguridad, ¿cuál era el factor que tenía que usar? O sea, ¿cuál era la presión de diseño? Si voy a trabajar a 10 atmósferas. Hay una regla. Eso lo habíamos comentado en una clase cuando todavía nos íbamos a clases presenciales. Porque incluso creo que hubo una consulta en la clase. Ese no era diseñarlo con un 1.5, ¿cómo era? Sí, 1,5 veces. 1,5 veces. Eso. De hecho, te cuento, eso es la presión de prueba. Yo una torre que vaya a trabajar a 10 atmósferas, digamos que sea una torre de destilación, yo la tengo que probar a 15 atmósferas y tiene que aguantar 15 atmósferas. Pero yo la tengo que diseñar para 25 atmósferas. Tengo que usar un factor de 2,5. El factor es 2,5 en recipientes de proceso. Entonces, fíjense, eso pues implica que yo diseño con espesores mayores. O sea, mi torre que va a trabajar a 10, pero yo la diseño para 25, la diseño más gruesa. Pero fíjense qué pasa el tema de la temperatura. No importa el grosor, si empiezo a aumentar la temperatura, pues va a llegar el momento en que mi reactor, mi tanque de almacenamiento o mi torre de destilación, pues llegaría el momento en que el esfuerzo máximo permisible va a bajar tanto que ese material, que se puede fracturar el reactor o se puede fracturar la torre. Eso sería sumamente peligroso. Fíjense aquí también, fíjense que hay alternativas, hay aceros inoxidables que tienen mayor resistencia, pero aún así, fíjense que también estos aceros inoxidables también bajan montones la resistencia mecánica. Entonces, pues en ese caso, fíjense que nos tenemos que ir en la gráfica de abajo, hay otros materiales donde aparecen, pues aquí están los aceros, digamos, otros aceros inoxidables, donde vemos también que también hay un descenso, pero menor, de la resistencia mecánica, y arriba la curva superior pues vemos un material llamado Incoloy, o sea, ya existen aleaciones especiales que son hechas para cuando se ocupa que el material resista no solo presión sino temperatura, o sea, que aguante, digamos, mantenga la resistencia mecánica
a alta temperatura. Existen aleaciones especiales, el incoloy, el asteloy, el titanio, etc. ¿Qué creen ustedes que pasa cuando me tengo que pasar a otras aleaciones que no son el acero, el carbono? Son más caras generalmente. Son más caras. Entonces, fíjense la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva nos presenta una, digamos, una comparación de costo relativo. O sea, este costo, pues, esto es muy variable, pues cambia que día a día los costos de los metales o de semana a semana, pero digamos que comparativamente, pues se hizo en algún momento una comparación. Entonces, fíjense, el material estándar, carbón, acero y carbono, aquí le asignamos un valor de 1. Entonces, fíjense qué pasa si nos cambiamos a acero inoxidable. Acero inoxidable, pues dependiendo del acero, 304 o 316, fíjense que el valor ya cambia a de 2 a 4 veces más caro. El acero 304, les cuento, es el acero inoxidable, digamos, un acero inoxidable que se usa mucho. Se usa mucho, digamos. Y el acero 316 también. Ustedes han visto fotos, por ejemplo, de las plantas de alimentos o las plantas farmacéuticas. Digamos, algo que les llame la atención de esas fotos. De una planta farmacéutica o de una planta de alimentos. O no, alguno que haya visto alguna foto o haya visitado una planta de alimentos, una planta farmacéutica. ¿De qué material son los tanques y los recipientes y las bombas en esos lugares? De acero inoxidable, profe. De acero inoxidable, correcto. En una planta farmacéutica y en una planta de alimentos típicamente son de acero inoxidable. ¿Cuáles podrían ser las razones? Porque fíjense que en alimentos y en farmacia posiblemente la presión es baja y la temperatura es baja. Entonces puede haber otras razones. Vean qué interesante. Puede ser que en algún momento ustedes tengan que trabajar en alguna empresa farmacéutica, en una empresa de alimentos, y les va a tocar, pues, recomendar equipos y tienen que saber que, pues, que se usa acero inoxidable y hay razones. Hay un par de razones. ¿Cuál podría ser una razón? Pensemos en alimentos, pensemos en una sopa o pensemos en una comida. ¿Qué características puede tener esa comida químicamente? Profe, yo he visto que se usa como para que sea más limpio, porque las superficies son fáciles de limpiar, para la inocuidad. El tema de la inocuidad es muy importante. Las superficies de acero inoxidable se pueden pulir. Se pueden pulir para que no tengan agujeros, para que no tengan poros, digamos. Generalmente son equipos muy brillantes porque están pulidos para que no tengan poros y no se acumulen, digamos, suciedad, no se acumulen restos pues, de lo que se está produciendo, no se acumulen microbios, etc. Entonces el tema de la limpieza y la inocuidad. También está que los alimentos son corrosivos. Muchos alimentos tienen ácidos o se generan ácidos durante el proceso de preparación de los alimentos. Entonces eso puede, digamos, corroer materiales. Ustedes han visto incluso las ollas en sus casas, ollas de aluminio, ollas de hierro que llaman, y de algún otro material que se van poniendo oscuras por el uso. Los alimentos tienen ácidos que van dañando las ollas y los que son como un tipo de recipiente. Entonces pues todo eso afecta, digamos. Incluso fíjense, los cubiertos de cocina y los que llaman de acero inoxidable, las ollas de presión que supuestamente son de acero inoxidable, se van oscureciendo con el tiempo y se van corroyendo. ¿Por qué? Porque el acero 304 no es tan bueno como el acero 316 en términos de corrosión.
si es con ácido, si es con... Entonces, fíjense que en alimentos posiblemente tengo que usar 316, que es 4 veces más caro que el acero del carbono. Entonces, vean, pues, vean que cosas interesantes, que todo eso son criterios que tenemos que ir conociendo para cuando trabajemos en una empresa nos puede tocar, pues, recomendar equipos, y si recomendamos un equipo de acero del carbono en una industria de alimentos, pues posiblemente nos van a mirar raro. Porque pues nos va a decir, bueno, esta persona no sabe por qué se usa acero inoxidable en alimentos. Fíjense que si me tengo que ir, digamos, en intercambiadores de calor, es muy común usar cobre. Es común usar cobre porque el agua corroe el hierro. Digamos, no vamos a usar hierro, acero del carbono con agua o con agua que tenga algún producto químico, porque perfectamente se nos puede corroer el hierro. Entonces el cobre tiene más resistencia con agua, o el níquel. Entonces fíjense que ya los precios andan 27 veces más caro, 48 veces más caro que el acero del carbono. Fíjense que si tengo un producto químico muy corrosivo, tal vez me tengo que ir a un titanio. Y el titanio, fíjense, 27 veces más caro que el acero del carbono. Entonces, fíjense que cuando contemplamos esto, eso explica por qué un reactor químico es carísimo. Cuando hagamos costeo, estos factores los vamos a tener que meter, y eso nos va a elevar muchísimo los costos de los equipos. Entonces es importante tenerlo presente, sobre todo cuando hagamos costeo. ¿Alguna pregunta? Por ahí creo que alguien tenía una pregunta. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Vamos a seguir adelante. Fíjense que en algún momento hablamos de que las condiciones de proceso hay que justificarlas. Sobre todo, acordémonos, la alta temperatura y la alta presión, digamos que hay que justificarlas. De hecho, durante el curso, nosotros en algún momento, pues hicimos o vimos criterios para poder decir cuando había que usar alta temperatura o baja temperatura, alta presión, baja presión. Aquí lo que tenemos es como un resumen. Es un resumen, y pues en algunos casos, o sea, muchas de esas cosas pues las hemos visto. El tema de la conversión, el tema de la velocidad de reacción, la selectividad. Fíjense que si yo quiero condensar, por ejemplo, si es un intercambiador de calor, pues yo puedo necesitar condensar, entonces baja temperatura, o al revés, puede ser que yo quiera vaporizar algo, entonces pues se justificaría una alta temperatura en un equipo. Por ejemplo, el uso de refrigerante, ya hemos comentado, pues a partir de ciertas temperaturas necesitaría refrigerante. Si son temperaturas muy altas, ocuparía un equipo especial, que puede ser un horno, puedo ocupar materiales especiales. Si tengo una temperatura muy baja, ocupo un equipo de refrigeración, o sea, una unidad, un chiller que llaman. Un chiller con doble L, en inglés eso es una planta de refrigeración, que eso implica un costo. Tengo que comprar una planta de refrigeración que tiende a ser cara. Entonces, esto es un resumen pues, de criterios que hemos conocido de clases anteriores y criterios que estamos conversando ahora relacionados con temperatura. Igualmente, para presión, pues habíamos hablado en algún momento de que la alta presión había que justificarla. Esta diapositiva que vemos de la presión es un resumen de criterios. Digamos, fíjense que en cada una dice que, por ejemplo, si yo necesito alta presión, vamos a analizar esta. Por ejemplo, alta presión dice justificación. Bueno, puede ser que yo quiera que con la alta presión pueda obtener una mayor conversión. Eso tendría que tener que ver, por ejemplo, con principio Le Chatelier. Una alta presión podría ser afectarme positivamente la velocidad de reacción. ¿Cómo? Aumentando las concentraciones. Por ejemplo, alta presión, digamos, estoy comprimiendo un gas. De alguna manera, pues las concentraciones podríamos verlo que
el volumen se reduce, entonces la concentración debería aumentar, o las concentraciones. La alta presión me permite condensar un gas, convertirlo en líquido. Pero fíjense que eso tiene penalidades. Con penalidades, ¿qué significa? Que tengo que engrosar el equipo, las paredes, tengo que meter un compresor, tengo que aumentar el costo. En el caso de la baja presión, pues igualmente, por principio de Le Chatelier, podría ser que en algún caso, para tener una alta conversión, necesite baja presión. Puede ser que yo tenga un material sensible a la temperatura, entonces estaríamos hablando de un vacío, destilación al vacío, por ejemplo. Digamos que yo necesite vaporizar algo, yo puedo vaporizar calentando o puedo vaporizar bajando la presión. Entonces tengo esas opciones, pero a su vez, si yo necesito baja presión, pensemos en un reactor, pues a baja presión el volumen de un gas es más grande, pues necesito un equipo más grande. Si estoy trabajando al vacío, pues ocupo rigidización o paredes más gruesas. Puede significar pues un equipo más grande o un equipo con unas paredes más gruesas implica más costo. O sea, todo, fíjense, es un poco como analizar los criterios que hemos visto desde un punto de vista de, como decir, el beneficio y la penalidad. Los beneficios que puedo obtener y las desventajas. Entonces estos dos cuadritos son como un resumen. De hecho, esto está tomado del libro de Turton, que ellos son los que hacen digamos, este compilado. Otras condiciones que ya hemos mencionado. En una clase anterior, la de diseño de equipos, habíamos mencionado que si la relación de compresión es mayor de 3, o sea, la relación de presión de salida entre presión de entrada de un compresor es mayor que 3, pues yo necesito meter otro compresor. Y puede ser que necesite meter 1, 2, 3, o sea, 2, 3, 4 compresores o más, dependiendo de la temperatura, de la presión que yo quiera alcanzar. ¿Se acuerdan de eso, de la clase de diseño de equipos? Es más, habíamos usado 4 como criterio, o sea, el cociente de presión es mayor que 4, porque si yo uso este criterio de mayor que 3, pues de hecho me salen más etapas de compresión. Y hay algunos libros en los que viene 3 y en otros viene 4. Entonces, pues podemos usar 4 y eso nos da un poquito menos de etapas de compresión. Tienen esto en la mente, ¿se acuerdan? Que, por ejemplo, que habíamos dicho que si quería ir a 200 atmósferas en el proceso del amoníaco, pues tenía que empezar 1 a 4, primer compresor, 4 a 16, segundo compresor, 16 a 64, tercer compresor, 64 a 200, cuarto compresor. O sea, son 4 compresores, que en la práctica, ahora sí se acuerdan. Sí, profe. Ahora sí, ok. Entonces fíjense que en la práctica ustedes no van a ir a comprar 4 compresores. Ustedes van a ir a comprar un compresor multietapas. Eso es lo que normalmente existe. Eso existe, digamos. Los compresores que vemos en muchas empresas son compresores multietapas. O sea, es un solo equipo, pero por dentro tiene pues diferentes etapas. Es como las bombas multietapas. Entonces, eso existe, los compresores multietapas. Entonces, lo que voy y compro un compresor multietapa que tenga 4 o 5 etapas. En el caso de los intercambiadores de calor, vean que pasa algo parecido. Si mi cambio de temperatura es muy grande, yo tengo que poner 2, 3 o más intercambiadores de calor en serie y ahí sí es cierto que tienen que ser intercambiadores en serie. Tengo que comprar 2, 3, 4 intercambiadores y ponerlos en serie. Por ejemplo, los que tienen temperaturas de proceso de 600, 800 grados. Tendríamos que usar un montón de intercambiadores en serie. ¿Cuál sería una alternativa? Una alternativa a ese montón de intercambiadores. Es más, eso lo hemos mencionado si la temperatura es mayor de 250 grados. ¿Cuál sería la alternativa? A poner un montón de intercambiadores en serie.
para ver si me escucharon la pregunta, que en el caso de un delta T muy grande, pues ¿cuál sería la alternativa a poner varios intercambiadores en serie? Digamos que usábamos cuando la temperatura es mayor de 250 grados. Eso es de este mismo tema. De la diapositiva está el cuadrado verde, del rectángulo verde. Vamos a tomar nota, por favor. Si la temperatura es mayor de 250 grados, vamos a usar, en lugar de vapor, vamos a usar un horno. Vamos a usar fuego directo. Entonces, esa sería la alternativa si me sale que tengo que poner, no sé, 5 intercambiadores de calor en serie. No tiene mucha lógica. De hecho, pues, si tengo que poner dos o tres, digamos que vale, pero ya más de 3, posiblemente ya tengo que pasarme, ya el delta T es muy grande, entonces ya tengo que pasarme a un horno. Queda más claro este asunto, el delta T. Sí, profe. Ok. Fíjense que, digamos, una caída alta de presión, eso también puede ser otro problema, como digamos, volvemos al caso del amoníaco, 200 grados, 200 atmósferas, y después, ¿qué hacemos con la presión? ¿La bajamos o no la bajamos? Eso es una pregunta que hay que hacerse. O incluso si tuviéramos, por ahí algún grupo tiene 5 bar, 8 bar, 10 bar, pues tenemos que hacernos la pregunta, bueno, si hay que bajar la presión de 10 bar a 1 bar. Entonces, digamos, pues eso también, pues, cómo lo hagamos podría ser también un problemático, digamos, podría generar algún tipo de problema. Por ejemplo, nos dice aquí, mezclado de corrientes con gran diferencia de temperatura o composición. Eso también porque, digamos, aquí hacemos muchas suposiciones. Suponemos, por ejemplo, que no hay calores de mezclado. Suponemos que no hay cambios de volumen por el mezclado. Entonces, cuando se dan estos mezclado de corrientes con mucha diferencia de temperatura o composición, pues podría ser que esas suposiciones no sean ciertas. Aquí dice calentadores, dice temperatura de salida, temperatura de salida del proceso, menor a la temperatura del vapor disponible. Acordémonos que el vapor, en un calentador, si usamos vapor, el vapor se condensa. La temperatura es constante, la temperatura del vapor. Entonces, en ese momento no le veo como cuál es el problema, porque siempre se ocuparía un delta T. Entonces, pues creo que nos iremos al libro, y ustedes también pueden irse al libro a ver por qué esto sería un problema. Pero por lo menos aquí dice que son otras condiciones por revisar o justificar. Y aquí abajo viene una nota, pues, de las cosas que implica pérdidas de energía o costos adicionales. Entonces, todo esto tiene que ver con condiciones de proceso y cómo eso nos puede afectar, pues, la selección de los equipos, cómo nos puede afectar los materiales, cómo nos puede afectar una serie de cosas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si no hay preguntas, vamos a continuar con el tema de los heurísticos para dimensionamiento de equipos, donde básicamente vamos a hacer énfasis a 2 equipos. Porque lo que son bombas y lo que son intercambiadores y lo que son compresores, digamos que lo vimos en una clase anterior, entonces lo podemos ver rapidito, salvo que haya alguna duda.
y nos vamos a concentrar en el decantador y en la torre de destilación. Entonces, fíjense que todos estos, lo que llamamos heurísticos, acordémonos que son atajos para el diseño, y nosotros también las podríamos llamar reglas basadas en experiencia, la experiencia de muchos años. Y eso, en particular en ingeniería química, pues nos hemos dado la tarea de recopilar muchas reglas porque como nos está sucediendo en el curso, pues tenemos que hacer diseños en una forma muy rápida que involucren poco tiempo, pocas horas hombre, horas profesionales. O sea, que implique poco costo, poco tiempo, sacar ese diseño. Entonces, para eso se toman muchos atajos, que son estos criterios que hemos venido viendo, y pues las llamadas reglas de oro, reglas del dedo pulgar. Esta es una traducción de un término que existe en inglés. Entonces, es más, si yo quiero irme al detalle de diseño de equipos, este libro que se llama Chemical Process Equipment de Stanley Wallace es un libro excelente para irse al detalle de cómo quiero diseñar pues un equipo en particular. Este libro ustedes lo pueden conseguir o yo se los puedo pasar, si fuera el caso, para que lo tengan como un libro de consulta. Entonces, fíjense cuál es un tema de los heurísticos, es que los heurísticos tienen suposiciones y yo siempre que hago un diseño o que hago un cálculo, yo tengo que verificar que mis suposiciones sean válidas. Es como, por ejemplo, cuando suponemos que un equipo es adiabático, cuando hemos diseñado bombas y diseñado intercambiadores de calor. Si vamos a una empresa, nos vamos a dar cuenta que las bombas están calientes y los intercambiadores están calientes. Entonces, podría ser de que mi suposición de un equipo adiabático no sea válida y yo tendría que cambiar esa suposición y corregir mi diseño. Entonces, siempre tengo que verificar mis suposiciones. Entonces, pero digamos que pues esas suposiciones, como la del equipo adiabático, se hacen cuando estamos diseñando la planta, pues porque, digamos, son simplificaciones para poder diseñar el equipo. Y después, pues yo puedo afinar eso. O como en algún momento hablamos, pues yo le puedo sobredimensionar un poquito ese equipo para que contemple ya una posible pérdida por pérdidas por calor. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver algunos ejemplos entonces de diseño de equipos, de los cuales pues varios son equipos que hemos visto en operaciones unitarias. Entonces, y pues incluso las reglas que vamos a ver son reglas que vimos en operaciones unitarias o reglas que vimos en la clase que llamamos de estrategia de diseño de equipos. Entonces, me voy a concentrar un poquito más en el decantador para pues recordarnos cómo se diseñaba y sobre todo en la torre de destilación, pues ahí vamos a hablar un poquito, detenernos un poquito más. Entonces, fíjense que en el libro de Turton viene un ejemplo en el capítulo 9 del libro donde ellos diseñan 6 equipos. Ellos, en el libro de Turton, todo el libro se basa en un proceso. El proceso de digamos, producción de benceno a partir de tolueno. Ellos se la pasan analizando todo ese proceso, todo el libro, y pues tienen diseñadas las bombas y los intercambiadores de calor y todos los equipos, digamos, entonces, o tienen datos, digamos, reales de un proceso, y entonces ahora ellos van a diseñar los equipos con base en estos heurísticos y al final se van a comparar con los datos que ellos tienen supuestamente de un proceso real para ver, digamos, la confiabilidad de este método, donde el método nos da relativamente cerca a lo que un caso real, un diseño real, ya que ha pasado por varias etapas de diseño, ingeniería básica, ingeniería de detalle, pues ya, digamos, a lo que se ha llegado. Entonces, al horno no le vamos a poner mucho detalle, solamente que alguno de ustedes, algún grupo tenga un horno, pues le tendríamos que poner detalle
a cómo lo diseñen aquí en este ejemplo del Turton, pero nosotros le vamos a poner atención a los otros 5 equipos, donde el primero es un decantador. Entonces, en un decantador, que es este separador de fases, un separador gas líquido, para nosotros eso es un decantador, y donde nosotros lo que tenemos que determinar es un diámetro y un largo o altura, que son estas variables D y L. Entonces, ya nosotros algo hemos comentado sobre esto, y en operaciones unitarias se veía el tema de los decantadores. Entonces, ¿qué es lo primero que teníamos que definir en un decantador? Suponiendo que sea gas y líquido, pero podrían ser dos fases cualesquiera. Pero en este caso son gas y líquido. ¿Qué es lo que tenemos que determinar? Hay dos fases. Entonces, una de esas fases tiene un nombre y otra de esas fases tiene otro nombre. Fíjense que le estoy preguntando cosas de operaciones unitarias y les voy a agradecer si participamos. ¿Sería definir el tipo de sustancias con el que se trabaja? En este caso, digamos, aquí digamos que hay, digamos que aquí adentro lo que hay son hidrocarburos, pero lo que nos dan es una fase gaseosa. Aquí nos dan unos datos, una fase gaseosa que se va por la parte superior, una fase líquida que se va por la parte inferior, nos dan las densidades. Básicamente ocupamos las densidades y ocupamos, si seguimos el método que yo les había dado, que era el de suponer flujo laminar, ocuparía densidades y viscosidades. Fíjense que aquí me dan presión y temperatura. Pensemos voy a poner aquí dos nombres. Uno es fase continua y otro es fase dispersa. Ahora sí, se nos refresca la memoria. Tenemos que definir cuál es la fase continua y cuál es la fase dispersa. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Fíjense que al final un parámetro aquí importante va a ser el volumen de este tanque. Entonces, fíjense que inicialmente podríamos decir 9.200 kilogramos de gas o de vapor y 11.600 kilogramos de líquido. Entonces, estaríamos tentados a decir que la fase dispersa sería la de arriba, pero yo les había hecho un comentario que lo que importa es el volumen. Entonces, ¿cómo hago para, pensando en términos de volumen, decir cuál es la fase continua y cuál es la fase dispersa? ¿Qué tengo que hacer? Digamos, tengo flujos másicos, pero ¿qué necesito calcular? ¿Qué necesitaría calcular? ¿Qué es lo que estoy calculando allí? Ese 9.200 entre 8, ¿qué representaría? El volumen. Representaría el volumen, o mejor dicho, un flujo volumétrico. Fíjense que 9.200 entre 8 me da 1.150. O sea, son 1.150 metro cúbico por hora. Mientras tanto, en el líquido, fíjense que la densidad es 850. Entonces tengo 11.570 entre 850. Vean que la densidad de un gas es muchísimo menor que la de un líquido. Entonces, en volúmenes es al revés. El líquido va a ser mucho menos volumen que un gas. Fíjense que en términos de volumen, el líquido solo ocuparía 13,6 metros cúbicos por segundo por hora. Entonces, fíjense que a ese recipiente están entrando
digamos, 1000 metros cúbicos por hora de gas y 13 metros cúbicos por hora de líquido. Entonces fíjense que, pues, a razón de diseñar, yo debería, digamos, contemplar, pues, digamos, considerar esto. Claro, aquí, digamos, pues el método que usa Turton, ahorita ya lo vamos a ver, el método que nosotros mencionamos en algún momento en una clase anterior, que es el que se basa, por ejemplo, que está en el libro de Towler y Sinnott, en el capítulo 10, que ustedes lo tienen en antología y que pues yo les voy a recomendar, digamos, en este tema, pues está, digamos, se presta mucho leerse el capítulo 10 o consultar para lo que es diseño de equipos el capítulo 10 de la antología, porque ahí viene, por ejemplo, cómo se diseña un decantador. Entonces, para un decantador, pues yo necesito saber, digamos, si por ejemplo, si fuera agua-aceite, pues yo necesitaría saber el volumen de agua y el volumen de aceite. En este caso, digamos que no me están dando esa información. Entonces, este dato, pues aunque es interesante, porque pues me da una idea de que este recipiente tendría que poder manejar, por ejemplo, este volumen. Claro, fíjense que yo podría diseñar este decantador, así como está en este momento, yo podría diseñarlo con el concepto de tiempo de residencia, porque había un criterio de tiempo de residencia. ¿Se acuerdan? De hecho, Turton nos da por ahí un criterio que dice, habla de 5 minutos. Y en una de las presentaciones anteriores, nos hablan de que el tiempo de residencia en un decantador debería ser entre 5 y 10 minutos. O sea, podríamos incluso irnos a 10 minutos. 10 minutos implicaría un equipo más grande. 5 minutos, un equipo más pequeño. Si yo quisiera usar un tiempo de residencia, digamos de 5 minutos, cinco minutos es igual a 1/12 de hora. Entonces, ¿cómo diseñaríamos este recipiente? El volumen, ¿cómo sacaríamos el volumen de este recipiente? Con base en eso, en tiempo de residencia. Que les cuento, ese es el tiempo de residencia, viene a ser como el método que yo utilizo cuando no tengo ningún otro método para poder diseñar el equipo. Eso es el ejemplo de los tanques de almacenamiento de materia prima y producto, que eso también lo habíamos mencionado. Pero yo podría diseñar este decantador con tiempo de residencia. ¿Cómo lo harían ustedes? Voy a cambiar el color a un azulito. Fíjense que si yo multiplico 1150 más 14, digamos, eso me da 1164 metros cúbicos en una hora. Pero en 5 minutos, pues sería la 12ª parte de eso. 1164 entre 12. Entonces, 1164 entre 12 me da 97 metros cúbicos. Entonces, fíjense que si mi tiempo de residencia dentro del decantador son 5 minutos, pues en teoría yo debería tener, mi decantador tendría que tener 97 metros cúbicos y de ahí yo podría sacar luego un diámetro y una altura. ¿Cómo? Acordémonos que yo puedo definir que estén relacionados el diámetro y el largo. Entonces hay un criterio que dice que el largo tiene que estar entre 2,5 y 5 veces el diámetro con un valor óptimo de 3. O sea que vamos a decir largo igual 3 veces el diámetro. Y si esto es un cilindro vertical, pues yo puedo sacar por geometría el volumen de un cilindro, pues puedo sacar la relación
digamos, el área o el volumen en función del diámetro, por ejemplo. Todo lo podría poner en función del diámetro y de ahí sacamos diámetro y luego altura. Igual si fuera un cilindro acostado o si fuera un tanque rectangular, etcétera, pues yo puedo, digamos, esto sería una manera de diseñar el decantador. ¿Tiene alguna, digamos, tienen alguna duda o se parece esto de alguna manera a algo que hicieron en operaciones unitarias? Fíjense Yo que, tengo una pregunta. sí, Ok, digamos que si uno utiliza un decantador para separar una fase gaseosa de una líquida, y en la líquida hay dos tipos de líquidos diferentes, ¿cómo se sacaría la densidad? si tienes dos líquidos diferentes, vos puedes sacar una densidad de mezcla. Ok, Sí. Ujú. Es más, puedes sacar las masas y los volúmenes de cada una, suma las masas, suma los volúmenes y sacas una densidad promedio. ok, está bien, gracias. Es así de simple. Ujú. Entonces, fíjense que aquí Turton nos presenta, digamos, un diseño que se basa en el concepto de velocidad terminal. Ujú. Entonces, para este caso, si queremos diseñar digamos, mi decantador con base en velocidad terminal, pues yo les recomiendo que veamos el libro, como lo presenta el libro de Towler y Sinnott. Cuando habla, pues, el diseño de decantador para gas. ¿Por qué? Porque ahí él utiliza la fórmula que yo les había mostrado que era para velocidad, para flujo laminar, que es digamos, porque la fórmula que utiliza por aquí, digamos, Turton, es una fórmula, la fórmula general, digamos, pues, a ver un momentito. A ver, creo que no sé. Vamos a ver, creo que me fui muy adelante. Entonces, esta fórmula que está acá es una fórmula que tiene una raíz cuadrada, que tiene las densidades. Eso sale de un heurístico. En los heurísticos aparece esa formulita. Esta formulita es una fórmula, pues, digamos, más general. Una fórmula más general que podemos usarla. Es más, fíjense que aquí utiliza un porcentaje. Dice, esta velocidad que usted calculó, la vamos todavía a bajar más. Vamos a bajar más. Y entonces esta velocidad, luego se usa la ecuación de continuidad, donde dice que la velocidad es la velocidad por el área me da el flujo volumétrico. Es una forma de verlo. Y entonces, de ahí podemos sacar el área del decantador, y luego nos presenta otro criterio que lo habíamos mencionado el día que vimos la estrategia de diseño de equipos, que Turton nos dice que el líquido acumulado en 5 minutos corresponde a la mitad del volumen del recipiente. El detalle es que fíjense que esto nos da un recipiente, pues, bien pequeñito. Eso es un detalle, pues, que como lo hicimos ahora aquí, metiendo el gas, pues, metiendo el gas nos genera un tamaño de decantador, pues, bastante grande. Si usamos como criterio el líquido, pues el decantador va a ser mucho más pequeño. Es más, fíjense que aquí al final la relación largo-diámetro no les da, que es entre 2.5 y 3, y entre 2.5 y 5. Entonces ellos tienen que hacer todavía más grande el decantador, o sea, aumentar el tamaño de la longitud para que sea 2,5 el diámetro, y entonces, pues, que les dé
lo que pues recomienda el heurístico, lo que recomienda la regla basada en la experiencia. Los heurísticos son estos que tenemos acá en esta diapositiva. Fíjense, recipiente vertical, la relación óptima entre el largo y el diámetro, el tiempo de retención de 5 minutos y que eso sea medio lleno de líquido, tiempo de retención 5 minutos. Nos dice la regla 9, dice la fórmula para la U con el valor de la K sub T. Esto de las reglas es que Turton tiene una serie de tablas y esas tablas pues corresponden con el documento que ustedes tienen que se llama compilación de heurísticos. Y la otra regla es que la fórmula de U a su vez la castigamos, por decirlo así, multiplicándola por 0.75. Entonces, lo que les recomiendo es que estudien, si tienen un decantador, este es un método de diseño del decantador que puede diferir un poquito del método que ustedes vieron en operaciones unitarias. Los dos métodos son digamos, válidos. Es más, yo los puse a ver un video, que espero que todos lo hayan visto, de diseño de decantadores. Ese método que explica en el video también es método válido. Vamos a hablar ahora del intercambiador. ¿Alguna pregunta? En el caso de los intercambiadores, pues esto sí, ustedes tienen que haberlo visto en operaciones unitarias, el tema de la diferencia logarítmica de temperaturas, el tema del coeficiente U, el coeficiente de transferencia global de masa, la ecuación, digamos, Q igual U por A por delta T, voy a escribirla aquí, que mi calor va a ser igual al coeficiente U, que multiplica al área, que multiplica al delta T logarítmico medio. El detalle es que por aquí aparece un factor F, o por lo menos cuando yo explico el tema, yo meto un factor F, que es un término de corrección que hay que meter y que, fíjense que aquí dice que si no tengo el dato, digamos, eso sale de unas tablas, de unos gráficos, pero si no tengo esas tablas o esos gráficos, pues puedo asumir 0,9. Otra suposición muy importante es esta de intercambiador de calor contra corriente, que generalmente vamos a suponer esto. Otra suposición de la que hemos estado hablando es el delta T mínimo, de 10 grados. Otra suposición importante, si es agua de enfriamiento, que el agua entra a 30 grados o inclusive ustedes pueden suponer 25 grados y que sale a 40 grados. O sea, la temperatura de entrada y salida del agua, pues son suposiciones y yo les había dicho 25 y 40 y eso lo podemos mantener. Los valores de U, existen tablas en los libros de transferencia de calor y en el libro, digamos, de Turton o en el documento de compilación de heurísticos, pues vienen algunos valores que yo puedo utilizar dependiendo de si es agua, o sea, soluciones acuosas, agua, hidrocarburo, o si adentro y fuera de los tubos los dos son hidrocarburos, pues eso determina un poco el valor típico que yo utilizaría. La regla 9 básicamente es, digamos, utilizar un intercambiador de múltiples tubos. Es el intercambiador típico de carcasa y tubos. Entonces, y por supuesto, pues hacer el diagramita. Este diagrama con las temperaturas de entrada y de salida y donde represento las corrientes, donde entran y salen, pues esto me ayuda a calcular el delta T logarítmico medio. Eso también lo habíamos visto. ¿Alguna pregunta? Entonces, este ejemplo es el mismo ejemplo que habíamos visto el día que estuvimos hablando de diseño de equipos, porque pues a mí me interesaba adelantar lo que era el diseño de intercambiadores. Entonces, el ejemplo es el mismo, estas temperaturas son las mismas. Entonces, y este cálculo, pues aquí lo estamos viendo, que primero calculamos la diferencia de temperaturas logarítmicas y luego lo metemos en esta fórmula donde despejamos el área.
Lo único pues diferente sería el factor 0,9, que es el factor F. Pero por lo demás, digamos, estos son cosas que habíamos visto en operaciones unitarias e inclusive lo habíamos evaluado en algún examen. ¿Alguna pregunta? Podemos pasar al compresor. Bueno, la bomba. La bomba es, habíamos visto que la bomba era Q igual a, digamos, el trabajo o la potencia de la bomba, acordémonos, potencia ideal, igual al flujo volumétrico, en este caso, de hecho, para que no se nos confunda, voy a borrar aquí, flujo volumétrico igual, digamos, multiplicado por delta P igual a la potencia ideal. Eso lo habíamos mencionado, incluso habíamos dado un procedimiento para calcular este delta P. Entonces, el tema de la bomba debería estar, digamos, bastante claro cómo obtengo el delta P y el Q es el flujo volumétrico. Básicamente, en este tema, lo que tendríamos es que el documento de los heurísticos nos da eficiencias, nos dice cuáles podrían ser las eficiencias que podemos usar dependiendo del tipo de bomba. Y entonces ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿y qué tipo de bomba escojo? ¿Qué tipo de bomba escogemos? En general vamos a usar una bomba centrífuga. Las bombas centrífugas son como lo que llaman en inglés el caballo de trabajo, el workhorse. El caballo de trabajo de la industria, la bomba centrífuga. Los otros tipos de bombas son bombas más especializadas. Sobre todo las bombas, digamos, de desplazamiento positivo, que se llaman, que son la rotativa y la reciprocante, tienen la característica que permiten desarrollar altas presiones. Entonces, básicamente, esas las vamos a usar cuando yo ocupo altas presiones o cuando ocupo, digamos, elevar un fluido a una altura muy alta, que eso, pues, indirectamente, pues, se relaciona también con una alta presión. Entonces, en general, bomba centrífuga. Y aquí nos da una eficiencia de 45%. Yo les había dado otro valor que también ustedes lo pueden usar, 60%, que no sea ni muy alta ni muy bajo. Esto es un, digamos, este es un criterio, pues, del 45%, incluso lo veo un poquito bajo, un poquito castigador, por decirlo así. Castigador significa que estoy castigando el diseño, que estoy, digamos, suponiendo una eficiencia más baja. Básicamente con las bombas, entonces, fíjense que aquí hay una fórmula. Esta fórmula es la misma que yo les he dado, Q por delta P, nada más que yo uso unidades SI, usamos unidades SI y entonces no hay ningún coeficiente. Si uso otras unidades, pues fíjense que aparece un coeficiente. Entonces, esa es la diferencia, básicamente, con otras fórmulas que ustedes pueden encontrar en los libros. Pero si yo uso SI, pues no tendría que usar ningún coeficiente. Entonces, el tema de la bomba, digamos, yo asumo que lo manejamos. ¿Alguna pregunta? Fíjense que aquí se usó bomba reciprocante porque el cambio de presión es 25 atmósferas. Es un cambio de presión elevado. Entonces, con el compresor es un poco la misma historia, porque en una clase anterior yo les expliqué las fórmulas que se utilizaban, que son las que estamos viendo aquí, que salen de la compresión isentrópica. Entonces, a esto después le aplicamos una eficiencia. Entonces, aquí, por ejemplo, nos dicen la eficiencia es 75%. Y entonces estas fórmulas, pues básicamente lo que yo ocupo son temperaturas, presiones, temperatura inicial en Kelvin. Necesito, pues, pasarme a flujo molar porque hay una N, entonces el flujo másico lo tengo que pasar a flujo molar. Ocupo el valor de la R de gases ideales,
constante de gases ideales, ocupo la relación de los calores específicos, que la llamamos aquí la K. Fíjense que la razón de compresión debe ser menor que 4. Y entonces, pues teniendo las fórmulas, pues yo básicamente las aplico, convierto el flujo másico en flujo molar, calculo la temperatura de salida del compresor y calculo la potencia con base en la fórmula que tengo y le aplico la eficiencia. Entonces, eso sería básicamente los pasos. ¿Alguna pregunta? Para poder hablar de la torre de destilación. Si no hay preguntas, entonces vamos a hablar de la torre de destilación y entonces vamos a ver en detalle las reglas, los heurísticos y vamos a ver cómo se hace este cálculo, cómo se hizo este cálculo. Entonces, fíjense, vamos a ver. Entonces, los heurísticos, fíjense que en este caso ocupamos flujo de entrada en moles por hora o en kilomoles por hora. El flujo del destilado también lo ocupamos. Ocupamos las composiciones en el destilado y en el fondo. O sea, digamos, tenemos fíjense que aquí vamos a hacer una suposición porque ustedes pueden tener una torre de destilación que tenga 2, 3, 4 componentes y entonces me van a preguntar, bueno, ¿cómo voy a aplicar esto de los heurísticos? Entonces vamos a suponer lo que se llama una mezcla pseudobinaria. ¿Okay? ¿Qué puede significar eso? ¿Qué puede significar pseudobinaria? Que hay dos componentes, A y B, donde A es el de interés y B sería todos los demás. Entonces, si nosotros queremos separar una torre para separar acetona, la acetona va a ser el componente A y todos los demás componentes que estén allí van a ser todos los demás. Van a ser, o sea, juntos van a ser el componente B. ¿Queda entendido? Entonces, lo que es una mezcla pseudobinaria. Sí, profe. Entonces, fíjense que eso me va a definir estas composiciones. Por ejemplo, el punto 99 o el punto 03 representan la composición del componente A. O sea, la composición del componente de interés. Y eso a su vez me define, pues, la composición de todo lo demás. Fíjense, sería en el destilado, la composición de todo lo demás sería 1 menos XD. O sea, 1 menos la composición de A. Y en el fondo, pues la composición de todo lo demás sería 1 menos la X o la fracción molar del fondo. Acordémonos que X va a representar fracción molar. O sea, tenemos que calcular fracciones molares. Esta explicación es muy importante porque si ustedes están haciendo los cálculos en las torres de destilación, pues tienen que calcular estas fracciones molares. Como les digo, mezcla pseudobinaria. Entonces, la fracción molar del componente de interés en la parte superior, donde va a ser muy alta, y en la parte inferior, donde va a ser muy alta, muy baja. Y todo lo demás, pues va a ser al revés. Muy bajo arriba y muy alto abajo. Y entonces veamos, aquí hay una formulita que dice ecuación de Fenske. ¿Ok? Entonces vean que en la ecuación de Fenske aparecen X sub D, aparece 1 menos X sub D, aparece X sub B y aparece 1 menos X sub B. O sea, aparecen las 4 composiciones, por decirlo así, de la mezcla pseudobinaria. En la parte superior, destilado, y en la parte inferior del fondo. Y a su vez, aparece una alfa promedio. Una alfa promedio. Alfa es la volatilidad relativa. Esto lo tenemos que haber visto en operaciones unitarias, el concepto de volatilidad relativa, que era el cociente de las K, digamos va a ser K sub A entre K sub B. O sea, donde las K son los constantes de equilibrio
de líquido vapor. Hasta aquí me van siguiendo, nos estamos acordando del tema, operaciones unitarias, destilación. Entonces viene la pregunta, ¿cómo calculo la volatilidad relativa? Vamos a suponer, si no tenemos otra información, vamos a suponer que se aplica la ley de Raoult. La ley de Raoult es una suposición de que la mezcla, tanto en gas como en el líquido, es ideal. Entonces es una suposición un atajo muy grande, es una suposición muy grande que podría no ser cierta, pero que la vamos a aplicar de todas maneras a nuestro proceso, a nuestra torre de destilación, porque puede ser que sea la única información que tengamos disponible. O sea, si este fuera otro curso, pues, o si operaciones unitarias hubiera sido otro curso, digamos, pues nos habríamos metido más a fondo, pues, qué hacer cuando no es mezcla ideal. Pero, pues, nosotros vamos a asumir ley de Raoult, ¿ok? Y entonces, en la ley de Raoult, fíjense que la ley de Raoult, esta volatilidad relativa se me simplifica a la presión de vapor de A dividido entre la presión de vapor de B. Y entonces la relación de presiones de vapor, que dependen de la temperatura. La presión de vapor es una función de la temperatura. Entonces, si mi torre dice que digamos que mi temperatura en la parte superior es una temperatura y en la parte inferior es otra temperatura, pues yo tengo que calcular volatilidad en la parte superior, volatilidad en la parte inferior. Por eso en este ejemplo aparecen dos volatilidades. Dice volatilidad relativa en el tope, alfa de tope, 2.44, y alfa en el fondo, 2.13. Entonces, ahora, esta pregunta que sigue tiene que ver con operaciones unitarias. Si yo tuviera que calcular la temperatura en la parte superior de una torre, ¿cuál podría ser una estimación de esa temperatura? A ver, alguien que me ayude con esa pregunta. Fíjense que el punto de ebullición del componente más abundante, que es el componente volátil, me va a dar una pista de la temperatura en la parte superior de la torre. De hecho, yo puedo hacer un promedio de las temperaturas, un promedio ponderado, que se llama. Igual en la parte de abajo, el componente más abundante, que es el componente pesado, que en este caso sería todos los demás, me da una pista de la temperatura en la parte inferior de la torre. Y de nuevo, puedo hacer un tipo de promedio ponderado de las temperaturas para sacar la temperatura en la parte inferior de la torre. De nuevo, esas son aproximaciones. ¿Qué otras cosas podemos ver aquí? Me dan una densidad de vapor, flujo de vapor dentro de la torre. Esto es importante. Entonces, veamos las reglas. Dice reflujo óptimo entre 1,2 y 1,5 veces el reflujo mínimo. ¿Y qué es esto, el reflujo mínimo? Eso lo habíamos visto cuando vimos el método de McCabe y Thiel. Es más, si se les complica mucho esto, ustedes podrían aplicar el método de McCabe y de Thiel, pero siempre habría que calcular una alfa promedio. Porque tendría que calcular, hacer una curva de equilibrio, necesitaría una curva de equilibrio, y eso se puede hacer, digamos, con un valor de alfa promedio. Entonces, el concepto de reflujo y de reflujo mínimo lo habíamos visto en el método de McCabe y de Thiel. Incluso habíamos hablado de esto, de que se multiplicaba por un factor el R mínimo. Sería cuestión que repasen sus notas de operaciones unitarias. Fíjense, otra regla es que hay un N mínimo. Entonces, fíjense, la ecuación de Fenske para lo que se utiliza es para calcular
lo que se llama un N mínimo, que es el número de platos o de etapas mínimo. Y que el número de etapas óptimo, dice aquí, es el doble del número de etapas mínimo. Entonces N mínimo lo multiplicamos por 2. ¿Ok? Después, fíjense que ese número óptimo de etapas, a su vez, lo vamos a multiplicar por 1,10, porque dice aquí que hay un factor de seguridad. Entonces ya ese N mínimo lo estamos multiplicando por 2 y por 1,1. Y después, a su vez, ese resultado hay que dividirlo por 0,60. ¿Ok? 0,60, ¿por qué? Porque vamos a suponer una eficiencia. Las etapas tienen eficiencia, los platos de una columna de destilación tienen eficiencia. Entonces, fíjense que el N de una torre de destilación sería algo así, N mínimo por 2 por 1,1 entre 0,60. Ese sería, por decirlo así, la secuencia de cálculos para pasar del N mínimo al N en este método. ¿Ok? Ahí estamos resumiendo como 3 o 4 reglas de las que están aquí. Profe, ¿por qué 1,1? No es Factor de 0,1. seguridad. No, es 1,1. Ok, Es un 10% adicional. Por eso es 1,1. aquí tengas. 1 es el 100%, es 110%, es 10% adicional. Es como el 2,5 que hablamos hace un rato. ¿Qué más podemos decir aquí? Bueno, hay otro factor que se llama el R mínimo, que ¿cómo se calcula? Pues aquí nos dan un criterio. Este criterio, fíjense que este criterio que está acá, fíjense que se aplica cuando la entrada es líquido saturado, que es muy común. Es muy común que la entrada sea un líquido saturado y entonces esta formulita es la que nos recomienda Wallace y nos recomienda Turton. De hecho, esta fórmula sale, yo les puedo pasar, de hecho me interesaría pasarles una página de un libro de transferencia de masa donde viene la fórmula original. La fórmula original es un poquito diferente. Me gustaría pasárselas pues para que ustedes lo tengan ahí como referencia, pero digamos nosotros vamos a aceptar que esta fórmula es correcta y la vamos a utilizar. Si es líquido saturado, pues usamos esta fórmula que fíjense que usa alfa promedio y los flujos de alimentación y destilado. Después, fíjense que ocupamos para decir que la torre la tenemos diseñada, ocupamos el diámetro y el número de etapas. Entonces, fíjense, el número de etapas, aquí lo tenemos y fíjense que aquí no nos hablan de la altura, pero fíjense que la altura, vamos a decir que la altura va a ser por cada etapa, vamos a decir que va a haber 50 a 60 centímetros entre etapas, entre cada plato. Entonces, si yo tengo 20 platos, 20 etapas, pues fíjense que yo multiplico 20 etapas por 50 centímetros y eso me da, ¿cuánto me da? ¿20 etapas por 50 centímetros? ¿Cuánto me daría eso? Por ahí alguien me quería contestar. 1000. No puede ser. O sea, podría dar 1000 centímetros, correcto, pero ustedes me pueden decir 10 metros. O sea, me da 10 metros, entonces es un estimado de la altura de la columna. Número de etapas por 50 centímetros. Pueden usar también 60 centímetros y les da una columna un poquito más alta. Eso con respecto a la altura, fíjense, número de etapas por medio metro, digamos, por medio metro. Caída de presión, ese es otro tema.
Fíjense que aquí nos dice que por cada etapa suponer 0,007 bar. Entonces, si yo tengo 20 etapas por 0,0007, eso me da un delta P de la torre. Y finalmente, fíjense que aquí me dice que se debe cumplir que este factor F, la regla 2 que aparece por aquí, que este factor F, que es la velocidad, que por aquí vamos a ver velocidad, esta velocidad, ya vamos a ver de dónde la sacamos porque debería salir de la ecuación de continuidad. Velocidad multiplicada por densidad de vapor a la 0.5 nos dice Wallace que debe andar entre 1,2 y entre 1,5. Entonces yo esto lo puedo utilizar y de aquí yo puedo sacar, de hecho la velocidad es flujo volumétrico entre área. Entonces de aquí yo puedo sacar, digamos, un diámetro. Yo puedo sacar diámetro. Entonces de hecho vamos a pasar a la siguiente diapositiva ya para terminar, porque ya estamos con el tiempo encima. Y nada más para enseñarles cómo se calculó la velocidad. Fíjense que aquí en estos cálculos, si ustedes necesitan hacer una torre de destilación, pues la recomendación es que se estudien bien estas diapositivas y usen la hoja Excel que está en el aula virtual, que pueden primero meter este ejemplo. Además, yo creo que tiene los datos de este ejemplo metidos y después sustituyen los datos de ustedes. Entonces, fíjense que se calculó el alfa promedio, se calculó el N mínimo, se calculó también el R mínimo. El R mínimo y el R al final no se les dio mucho uso, pero el N mínimo, pues fíjense que se utiliza para calcular el N real, número de etapas reales. Luego la velocidad, más bien, fíjense que la calculamos con el criterio de la F. O sea, usamos la densidad del vapor y este criterio de 1,2 o 1,5 lo dividimos entre densidad, la raíz cuadrada, y nos da un rango de velocidades. Y entonces, más bien usamos la ecuación de continuidad que me dice que la velocidad es el flujo volumétrico entre... fíjense que calculamos un flujo volumétrico, velocidad por área. Digamos, esto es flujo másico entre densidad me da un flujo volumétrico y eso lo puedo poner en función de volumen y velocidad. Y entonces aquí es donde podemos meter velocidad. Entonces, fíjense cómo aparece la velocidad en el denominador. Tengo dos posibles valores y eso me da dos posibles valores del diámetro, un rango de diámetros. ¿Se entiende este proceso? Es un proceso donde empezamos con un rango de velocidades y lo usamos para sacar un rango de diámetros. Y esto sale, esto por decirlo así, sale de la ecuación de continuidad. Aquí lo que tenemos es flujo volumétrico igual velocidad por área. Eso se llama, acordémonos, la ecuación de continuidad. Y donde despejamos el diámetro, esto es el despeje del diámetro, esta fórmula, pues sale dos posibles diámetros, un diámetro mínimo y un diámetro máximo. Y entonces eso, pues, esto nos permite después hacer el costeo. Si tenemos la altura y el diámetro, vamos a ver después, eso nos va a permitir hacer el costeo. ¿Alguna pregunta ya para terminar? Bueno, digamos, esto es básicamente el tema de uso de heurísticos para diseño de equipos, donde, digamos, lo que no habíamos visto era la torre de destilación, y mi recomendación es que usemos estos ejemplos como referencia para pues diseñar las torres de destilación, por ejemplo. Y si tienen consultas específicas de un equipo, pues las podemos ver en alguna reunión, en alguna sesión virtual. Por mi parte, esta es la explicación, el material que tenía para ustedes. Y
si no hay consultas, pues digamos, aquí terminaría la clase, además pues por razones de tiempo.